Hola, ¿qué tal? Excelente día, tarde, noche para todos aquellos que nos están viendo. Bueno, pues esta es una emisión más a cargo de la producción de Metavisión y por supuesto, bienvenidos a esta primera sección, a esta sección de este podcast a cargo de su conductora Angie Trujillo, muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy estamos bastante contentos porque vamos a llevarles una charla bastante interesante para todos nuestros oyentes, para todos nuestra audiencia, por supuesto, lo que es un tema muy importante dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país, un cambio que marcó una era del antes y el ahora. Estamos hablando de la revolución y por supuesto a unos días o incluso este podcast van a poder verlo y escucharlo el mero 30 de noviembre, el 20 de noviembre, perdón, el cual se conmemora un día más de este gran movimiento armado. Y pues para eso contamos con la presencia del cronista del archivo de aquí de nuestra ciudad de Tehuacán, el ciudadano Juan Manuel Gámez Andrade. ¿Qué tal? Bienvenido, Hola, muchas gracias, gracias. Angie. Aquí estamos para compartir con la audiencia algo de los acontecimientos sucedidos en Tehuacán durante el periodo de la Revolución Mexicana. Efectivamente, bueno, pues cabe recalcar y como la mayoría lo hemos aprendido a través de nuestra preparación académica, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado, el cual dio inicio en 1910, el 20 de noviembre de 1910, y pues bueno, usted es una de las personas que ha tenido pues el privilegio de recopilar información, de tener incluso anécdotas directas de personas que vivieron y que sintieron ese movimiento. Es importante recalcar el por qué lo tenemos a usted. Gracias también por aceptar esta invitación. La verdad es que lo poquito, mucho que hemos podido platicar fuera de esta pues, transmisión de este programa, pues ha sido bastante interesante y nos ha captado la atención cada vez más. Platíquenos un poquito sobre usted. Bueno, pues mi nombre, como ya lo dijiste, Juan Manuel Gámez Andrade. Desde hace 26 años soy encargado del archivo histórico de la ciudad de Tehuacán y desde el año de 2012 fui nombrado cronista oficial del municipio de Tehuacán. Además, pues yo provengo de una familia eminentemente periodística, ya que mi padre, mi abuelo, mi tío abuelo, se dedicaron al periodismo acá en Tehuacán. Y pues podemos decir, prácticamente yo crecí entre los aromas de la tinta y el papel. Y pues desde muy joven y se me dio esa vena periodística de mis ascendientes de escribir. Entonces yo empecé a hacer entrevistas, crónicas, pues desde que prácticamente yo en la secundaria, en el bachillerato, y desde ahí pues me fui formando la idea de que necesitamos hacer algo por rescatar la historia de Tehuacán. Claro, y bueno, cabe recalcar que incluso nosotros como tehuacaneros desconocemos la importancia de toda la historia de nuestra ciudad de Tehuacán, del por qué Tehuacán es el Tehuacán de ahora, porque en primera instancia cuando vamos entrando a la ciudad podemos ver pues las ruinas, podemos ver lo que antes era el gran famoso Hotel Peñafiel, el Garci Crespo, todo eso que ahorita nosotros quizá desconocemos esa historia, pero pues como dirían en sus tiempos. Sí, no, y yo te digo, esa precisamente me recuerdo, camino a la secundaria, pasaba yo por el Parque Juárez, los portales, inmediatamente la pregunta que me hacía yo, bueno, ¿y esto quién lo hizo? ¿Cuándo se hizo? Porque es las preguntas que tiene uno de joven. Entonces, pues ya inmerso en mi labor de recopilar, investigar y difundir sobre todo la historia de Tehuacán a través del periodismo, pues fue eso esa situación que me fui de alguna manera acomodando a todo eso hasta llegar pues actualmente a tener esas dos responsabilidades que son las de custodiar y difundir el contenido del acervo histórico del archivo y también hacer las crónicas como cronista de la ciudad. Excelente. Usted tocó un punto bastante interesante que es la curiosidad, esa curiosidad de, o sea,
Cabe recalcar que Tehuacán cuenta con una arquitectura y con unos edificios que son de más de 100 años. Por ejemplo, el lugar en el que nos encontramos en este momento, que es el Complejo Cultural El Carmen, la mayoría de las personas o la mayoría de los ciudadanos, y me incluyo, solo vamos de paso, solamente decimos, ay, está bonito, pero realmente no sabemos cuánta historia hay en estos recintos. Por ejemplo, hace 100 años me imagino que todo era totalmente diferente. Las personas que transcurrieron, que caminaron, que vivieron, que estuvieron aquí en este mismo recinto donde nos encontramos, pues Pues vivieron sí, muchas aquí, cosas. por ejemplo, este espacio, esta sección Sí, del ex convento del Carmen, ahorita que estás mencionando hace 100 años, pues hace 100 años funcionaba como hospital, era el hospital del municipio. Entonces, en sus áreas, aquí donde estamos, aquí a la vuelta, ahí estaban las camas para los enfermos, y pues realmente fue un espacio que se dedicó a aliviar el dolor ajeno. claro. Primeramente como convento, pues fue habitado por los carmelitas descalzos y pues ellos también tenían la función de aliviar el espíritu. El espíritu, efectivamente. Pero pues bueno, ya entrando en tema, por supuesto que es lo que ahorita vamos a abordar, lo que es la Revolución Mexicana. Como ya lo había platicado al principio, fue un movimiento armado el cual dio inicio el 20 de noviembre de 1910. Obviamente tiene sus antecedentes, solo que fue vital una entrevista que le hicieron al en ese entonces presidente electo Porfirio Díaz, el cual detonó el desagrado de Francisco y Madero, el cual pues invitó al pueblo mexicano a levantarse en armas. Cabe mencionar que pues bueno, Porfirio Díaz ya llevaba 30 años en el poder. Esos 30 años en los que para muchos historiadores pues fue un cambio significativo dentro de nuestro país, pero también con muchas desigualdades. Había mucha diferencia entre la riqueza, solamente eran ciertas personas las que se veían beneficiadas por la riqueza de México, porque cabe recalcar que entraban muchos extranjeros, muchas empresas extranjeras, las cuales pues se apropiaban de los terrenos baldíos, por así decirlo, que era de la gente que pues obviamente de los campesinos que no tenían las herramientas, los recursos para poder trabajar sus tierras y eran revocadas por estas empresas extranjeras. Pero pues bueno, igual eso es un poco del contexto del cual dio inicio este gran levantamiento. Y pues bueno, llegó un punto en 1915 en el que ninguna parte del país se salvaba de este movimiento. Todos estaban levantándose en armas, todos estaban levantando su voz, por supuesto, para que hubiera más igualdad, tanto para obreros, para mujeres, porque también tuvieron un papel muy importante las mujeres y por supuesto todos los campesinos y toda la ciudadanía que se levantó en armas. Ahora, lo importante o lo interesante que queremos platicar con usted y que también usted nos empape de toda la información que tiene es sobre el movimiento aquí en nuestra ciudad de Tehuacán. Sí, desde luego. Como dices, Tehuacán no fue ajeno al movimiento armado que se gestó desde, pues prácticamente desde 1900, principios del siglo, ¿no? Que ya la presencia, a pesar de lo que se conocía como la paz porfiriana, pues ya el costo social fue muy alto, el que tuvo que pagar la ciudadanía por tener esa paz, se agrandaron las desigualdades. Y aquí en Tehuacán, pues uno de sus, el que se le conoce como el padre de la revolución, que fue Francisco I. Madero, vino a Tehuacán, llegó a Tehuacán allá por 1909, ya después de haber promulgado el Plan de San Luis, para que precisamente estallara la revolución en 1910, que se adelantó en Puebla por los hermanos Cerdán, no fue el 18, fue el 18, no el 20. 18. Pero la presencia de Madero en Tehuacán, de alguna manera, él en su testimonio que deja manuscrito en el Hotel México, que fue donde se hospedó,
manifiesta que venía pues a curarse de sus males estomacales, porque el agua de Tehuacán, precisamente, esa era la fama que tenía, ¿no? De curar males hepáticos, estomacales. Entonces él, de alguna manera, vino con esa intención, aunque la verdadera intención era formar cuadros del partido antirreeleccionista que precisamente fundó en ese año, en 1909, porque el Plan de San Luis fue en 1910. Entonces vino a fundar aquí, digamos, las raíces del partido antirreeleccionista en Tehuacán, valiéndose de muchos simpatizantes que tenía. Entre ellos, pues, yo he investigado que de los principales fueron don Joaquín Paredes Colín, nuestro historiador, el profesor Pedro J. de la Llave, gentes que tenían cierto prestigio aquí en la ciudad, pero que no se abocaban abiertamente a apoyar a Madero, sino de una manera clandestina, subterránea, pues sabiendo que las repercusiones que podían tener esas acciones. Entonces aquí en Tehuacán, en 1909, la presencia de Madero durante más de un mes, él se hospeda en el Hotel México y empieza a mover a la gente, ¿no? De gente no solo de Tehuacán, de la región, inclusive de Orizaba, llegan gentes de Orizaba para apoyar toda esa estructura política que se le quería dar al partido antirreeleccionista, y sobre todo la intención era precisamente el derrocamiento del dictador, como le llamaban a Porfirio Díaz. Entonces la consolidación de diferentes partidos, porque no solamente fue el antirreeleccionista, Partido Obrero Popular, Partido Liberal, o sea, se empezaron, y también las señoras de Tehuacán formaron una agrupación que se llamaba Sara Pérez de Madero, que era la esposa coloquialmente se les conocía como los Zarapes, ¿no? Sí. Las Zarapes, porque por el acrónimo de Sara Pérez de Madero. Entonces, teniendo ya don Panchito Madero, como se le conocía aquí en Tehuacán, cariñosamente se le nombraba don Panchito, pues tenía ya armada su estructura acá en Tehuacán. La pregunta obligada, bueno, ¿y por qué el señor Madero se fijó en Tehuacán? Esa fue la pregunta que yo me hice cuando empecé a investigar esto, ¿no? ¿Por qué Tehuacán? ¿Qué le vio a Tehuacán? Pues le vio lo que le han visto muchas gentes durante toda su historia en este lugar, que data ya desde 1580, su situación geográfica. Eso de ser digamos, la antesala de los estados de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, la puerta de la cañada, de la montaña, o sea, esa privilegiada situación geográfica de Tehuacán, como ya en su momento lo hizo José María Morelos en 1812, Madero lo repite un siglo después, viendo que Tehuacán presentaba una estratégica situación para las escaramuzas y diferentes batallas que sucedieron como sucedieron después, y que de alguna manera le dieron pauta para abrirse camino hacia la Ciudad de México. Así es, bueno, muchos dicen, se dice comúnmente, es que Tehuacán es de paso, Tehuacán nos queda de paso, pero pues efectivamente, o sea, conecta con diferentes estados y obviamente pues eso les facilitaba el poder mover gente, el poder llegar a otros estados y el estar más comunicados, más que nada. Sí, ¿no? Y es que era el municipio, la ciudad, que estaba mejor comunicada porque tenía ya el ferrocarril. Sí, ya se contaba con tenía los caminos, aunque eran de herradura, pero conducían a diferentes estados. O sea, volvemos a lo mismo, esa situación de privilegio que tenía la ciudad de Tehuacán, que sigue teniendo desde luego, de ser la puerta de todo del sureste del país. Y eso fue lo que propició que Madero se interesara mucho por
En Tehuacán. Sí, pues es sabido que, bueno, a partir del movimiento que se realizó en Puebla por los hermanos Cerdán, del cual lo último que se supo es que sobrevivió la hermana, que sobrevivió Carmen. Carmen sobrevivió, obviamente, pues ella fue también una pieza fundamental dentro de la Revolución Mexicana, ya que a través de un seudónimo ella seguía apoyando a los hermanos Flores Magón con sus publicaciones, también les ayudaba a conseguir incluso armas No, no, el para mismo todos ellos. Madero, Francisco I. Madero fue, él financiaba el periódico Regeneración de los hermanos Cerdán, de los hermanos, perdón, Flores Magón. Flores Magón, y respecto a doña Carmen, pues sí, definitivamente ella, don Aquiles Cerdán, desde el momento en que decidió tomar esa iniciativa 2 días antes de lo que estaba pactado, pues sabía perfectamente que involucraba a su familia, ya sea de manera directa o indirecta, pero la familia aceptó y doña Carmen, pues todo el mundo inclusive ella fue nombrada benemérita del Estado. Benemérita del Estado. Pero pues bueno, continuamos aterrizando lo que es la revolución aquí en Tehuacán, pues sabemos que fue punto clave de comunicación, de traslado. Y platíquenos, usted nos contaba anteriormente que tiene pues familiares que le contaron directamente. No, sí, mi tío periodista, don Luis Castillo Gámez, él nació en el año de 1896, o sea que cuando estalló la revolución él tenía 14 años. Sí. Y él me contó con una lucidez muy admirable a sus 90 años de edad, empezó a referir pues todas sus vivencias que tuvo y él a través de las páginas de su periódico, La Escoba, pues publicó precisamente sus vivencias personales sobre este movimiento armado y él fue vaya que me hizo mucha luz sobre todo en cuanto al por qué se movía tanta gente en Tehuacán. Es que realmente las tropas federales, aquí abajo, en esta parte de abajo, tenían su cuartel, otro en San Francisco, y pues el movimiento para combatir a los rebeldes, como se les llamaba, o a los revolucionarios, se hacía de una manera sistemática por parte de la autoridad, que en el caso de Tehuacán, en 1910, 1911, pues obviamente ellos atendían las instrucciones del gobernador del estado, que estaba obviamente a favor de la causa de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, sí. Combatía pues a los revolucionarios. Entonces me decía mi tío que cuando llegaban aquí los jefes revolucionarios, pues lo hacían de noche, inclusive se apostaban en lo que es hoy el Calvario, en lo que es San Lorenzo, en las entradas pues de la ciudad. Y pues la gente se movía, la gente interna de Tehuacán, se dotaban de armas, había una tlapalería de don Mariano Ruiz, y él tenía la autorización de vender armas, pero ahí de manera clandestina se distribuían armas y parque, que era y me decía mi tío que don Joaquín Paredes Colín tenía una imprenta, que ahí trabajaba mi tío, trabajó un tiempo ahí con él, y ahí se hacían los volantes, ¿no? los panfletos, como le llamaban, de donde se invitaba a la gente a unirse al movimiento. Entonces se hizo toda una estructura a través de todos estos personajes que de alguna manera pues sabían que ofrendaban prácticamente su vida por la causa, ¿no? Claro. Vaya que era un patriotismo muy exacerbado, producto precisamente del hartazgo que ya habías mencionado en un principio, de la gente que pues veía que se abrían las brechas entre más pobres y más ricos, claro. Y obviamente los más eran los pobres, y pues la gente estaba ya de alguna manera harta el hartazgo social llegó a tal grado de que pues no dudaban ni un momento en tomar las armas, claro. A sabiendas de que significaba prácticamente ofrendar la vida por
por la causa. Por la causa, ¿no? Y también otra de las causas muy marcadas era el analfabetismo que había aquí en la ciudad de, bueno, no solo aquí en la ciudad, sino en todo el país, ya que se sabe que era más del 80% de la población, la cual era pues analfabeta y pues también fue una de las causas por las cuales la gente empezó a luchar. Pero pues bueno, también es importante y bastante interesante que usted nos platique pues historias sobre su tío, cómo fue viviendo en carne propia las historias que usted nos va a compartir, que le compartió su tío de estar ya dentro de ese movimiento, pues sabiendo que la libertad de expresión mínima, era mínima, no tenían la libertad que quizá hoy en día se tiene, todo era bastante controlado, entonces su familiar o su familia que se ha dedicado al periodismo, cómo vivió todo esto, si nos puede platicar alguna Claro, historia. no, pues mi tío me comentaba, me narraba él, pues todas las peripecias que tenían que pasar en la imprenta de don Joaquín Paredes Colín, que él publicaba un pequeño periódico de 4 hojas titulado El Centinela. Ahí en ese periódico obviamente tomaban artículos de los Flores Magón, de la gente que estaba antagónica al gobierno de Porfirio Díaz y de la gente de Tehuacán. Escribía ahí todos con seudónimos porque no podían Sí, claro. publicar sus nombres. Y ya me decía mi tío, tenía ahí en la imprenta, que estaba en la esquina de las actuales calles 3 Oriente y Segunda de Morelos. Ahí se encontraba la palería e imprenta El Refugio, que era propiedad de don Joaquín Paredes Colín. Y el periódico prácticamente, decía mi tío, lo hacíamos de noche, de madrugada, casi oscuras, con velas alumbrando, y era maquinaria que trabajaba con pedales, entonces, Sí. no hacer mucho ruido, y se imprimía el Centinela. Y ya don Joaquín tenía un grupo de muchachitos, jovencitos entre 15 y 16 años, que repartían igual a las 5 de la mañana. Hora. Las echaban abajo las puertas, las pegaban en la pared. La cosa era que al amanecer, al clarear el día, como se decía, ya estuviera entonces, cuando la autoridad mandaba a los gendarmes, como se les llamaba a los policías en aquel tiempo, a despegar y a tratar de que no se... De quitar esa información. Sí, de que no trascendiera, sí. Pues ya la gente ya los habían despegado, la misma gente o los que encontraban tirados en el piso. O sea, se difundía de una manera muy sui generis pero esa era la ansiedad que tenía la gente por saber, por conocer y por participar. Entonces me platicaba mi tío que pues en muchas ocasiones llegaron ahí a su casa de él, porque como sabían que trabajaba ahí, para los gendarmes o a veces soldados, los rurales, a interrogarlo, quién había hecho, quién era fulano, el que escribía con ese seudónimo. Sí. Y pues él decía que no sabía, que él era hermosito y que tenía pues temía él que por su misma juventud, pues se lo llevaran y causarle la pena a sus padres de que ya no regresara. Entonces esa situación hizo que él se saliera de la imprenta, pero seguía él, el ímpetu de su juventud, sí, claro. seguir participando en el movimiento, apoyando al movimiento de la manera, pues repartiendo los panfletos. O sea, él nunca se despegó y empezaba yo a escribir, empezó a esa edad también temprana a escribir, y sobre todo de dar información a la gente de lo que pasaba en México, porque eso era Entonces ahí en la esquina, en la contraesquina de donde estaba la imprenta del Refugio, sobre la 3 y Primera de Morelos, estaba una botica. Entonces decía mi tío que el señor tenía un radio y ahí lo sintonizaban y prácticamente pegando la oreja a la bocina, sí, claro. Escuchaban las noticias, inclusive de otros países, porque era de onda corta, que ellos sí hacían referencia de lo que estaba pasando en México, porque
en otro lado no había información, no había medios Claro. de otra manera de informarse más que en ese tiempo era el telégrafo, el correo y los periódicos. Sí, no, y aparte el miedo que se tenía, No, o sea, no, sí, ya sabían que ahí, me decía mi tío, sabíamos que si alguien, algún conocido o que estuviera señalado como simpatizante del movimiento maderista y el decir que lo llevan a Puebla era decir que ya no iba a que ya no regresar. regresaba. E infortunadamente así pasaba con mucha gente, aunque hubo personajes que sí pues, lograron Escapar. no de alguna manera escapar o ahí en la ciudad de Puebla conseguir o negociar su libertad. Pero en Tehuacán empezó, digamos, cuando estalló la revolución en 1910, el movimiento era muy poco visible, ¿no? Fue ya hasta 1911 cuando ya viene ya la situación de la renuncia o la renuncia al cargo de Porfirio Díaz, su exilio en Francia y obviamente las elecciones del 6 de noviembre de 1911, donde se ya declara presidente a Francisco I. Madero, cuando ya empieza el avispero, ¿no? Ya no hay esa situación de represión del dictador, pero surge el conflicto cuando Madero forma su gabinete. Sí. Ahí empiezan los estirones, ¿no? Pues que son gentes que pertenecieron al porfiriato, ¿cómo voy a creer que sí, claro. a lo que usted está combatiendo? Eso es lo que le reclamaban a Madero, ¿no? Pues lo estuvo usted combatiendo con mucho fervor a la dictadura porfirista. Y tiene usted a los que estaban con él, a ver cómo está eso. De hecho, entonces de ahí se crea un conflicto tremendo. Sí, también. Hay escisiones, se forman grupos y es donde realmente empieza la revolución. Sí, de hecho hubo mucho descontento una vez de que subió al poder lo que es Francisco I. Madero, porque yo estaba leyendo que él mismo se contradecía, porque como usted ya lo mencionó, pues estaba en contra del porfiriato y tenía gente, a trabajar Abraham con González, gente. que fuera Exacto. secretario de Gobernación, gente de Porfirio Díaz totalmente, entonces no se explicaba vaya, decía Zapata, creo que fue el que dijo, no, es que ese señor le tiembla la mano, no es un hombre de decisiones firmes, es tibio, vaya. Sí. Todo eso creó una serie de grupúsculos y ya la revolución se volvió, los que antes eran buenos contra malos, ahí se volvió todos contra todos. Contra todos. Desgraciadamente. Sí. Aquí en Tehuacán, bueno, igual nos sigue usted compartiendo lo que son las vivencias de su tío, que a los 14 años, la verdad es que muy joven ahorita. Sí, ¿no? Vaya, en ese tiempo tomamos en cuenta que la educación era solamente a nivel primario. Sí. ¿no? Aunque era una educación bastante buena. Sí, no, de mucha altura, inclusive en primaria les enseñaban hasta álgebra y cuestiones ya que hoy se enseñan en la prepa, ¿no? Pero mi tío empezó a trabajar muy jovencito y sus vivencias, ¿no? Un hombre con mucha inteligencia, una inteligencia nata que le valió pues tener una carrera periodística de más de 80 años, porque él todavía lo invité a que colaborara en mi libro en 1996, que fue el año en que murió. En 1996. Casi a los 100 años todavía pudo compartir todas. Escribió. Pero realmente, volviendo al punto de la revolución, todos los movimientos, escaramuzas que hubo acá en Tehuacán, pues la que desafortunadamente mayor trascendencia, y digo desafortunadamente por lo trágico, fue la toma de Tehuacán, ocurrida en 1914, la cual pues yo empecé mi investigación precisamente
con los relatos de mi tío. Sí. Y ya luego aquí en el archivo histórico, pues fui complementando todo eso y pues llegué a armar un trabajo que, cronológico sobre este hecho, que pues sí, realmente fue muy trágico, pero al mismo tiempo demostró que la gente de Tehuacán pues luchó hombro con hombro y no le importó que los enemigos los superaban por Sí, cientos claro. aquí fueron mil elementos los que llegaron a atacar a Tehuacán, y Tehuacán era un puñado ahí de 50, 100 gentes, ¿no? Sí, o sea, la Mal diferencia. armadas, Claro. y pues la desigualdad, pues obviamente tuvo sus trágicas consecuencias con el fallecimiento de muchas personas. Sí, claro. Pues obviamente las personas que vinieron, como dice, a tomar la ciudad de Tehuacán, pues tenían también preparación militar, venía mucha Pues a gente. veces no, Así no era que, tanto que tuviera, sino más que nada, por ejemplo, los que encabezaban, Higinio Aguilar, Andreu Almazán, otro, Trinidad Ruiz y Benjamín Argumedo, pues ellos habían sido federales, o sea, ellos se autonombraron exfederales, que pues, prácticamente, digamos, eran mercenarios, sí, porque estaban donde había recursos, donde había dinero, sí, sí, sí. y pues materialmente cuando, y tan es así que llegaron acá a Tehuacán, hicieron algunos enfrentamientos y mandaron llamar a la autoridad de Tehuacán. En ese tiempo era el presidente municipal y el jefe político, que era una figura de mando que estaba entre el gobernador y el municipio, ¿no? que era digamos, el que informaba al gobernador de todo lo que acontecía en el distrito, no solo en Tehuacán. El distrito de Tehuacán abarcaba 13, 14 municipios, hasta la sierra. Entonces, el jefe político pues pregunta a Higinio Aguilar, que era el que encabezaba a los exfederales, que cuál era su petición. ¿No? Pues nosotros queremos dinero. Claro. 100,000 pesos. Recurso. 100,000 pesos, estamos hablando de 1914, 100,000 pesos era prácticamente una fortuna, Una ¿no? millonada. Sí, 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 actualmente era no podría yo ahorita hacer una comparación con pesos actuales, pero era muchísimo, y sobre todo eran 100,000 pesos en oro. En oro, claro. ¿No? Sí, de Y, hecho, igual una de las peticiones que se tenían para todos los obreros era que el salario mínimo fuera de 5 pesos. Salario mínimo de 5 pesos cuando lo único que percibían eran centavos. sí, sí. Eran de alrededor de 50 a 75 centavos por jornadas laborales de 14, de 18 horas y pues obviamente la paga era mínima. Entonces, No era equitativa sí, ¿no? con el Claro. trabajo, ¿no? Claro, trabajaban muy fuerte, eran jornadas laborales muy largas y las condiciones también en las que trabajaban eran deplorables y por supuesto era también una de las causas. Una vez que estalla la revolución, que llegamos al periodo ya de 1914 donde se toma Tehuacán, ¿cómo fue vivir eso o escuchar en carne propia todas esas vivencias y por supuesto respaldadas con los archivos que usted pudo, Sí, pudo le leer decía y yo manipular? que se hizo la petición y ya representantes de la sociedad, del ayuntamiento, inclusive de la milicia, se reunieron con los federales en el casino y ahí fue donde le pidieron dinero, le dijeron que lo iban a conseguir. Horas después le dijeron que nada más la reunión fue como a las 9, 10 de la mañana. A las 3 de la tarde se volvieron a reunir y le dijeron que pues, nada, se habían conseguido cerca de 20,000 pesos, que pues, era todo lo que la gente había aportado. Los federales tomaron el dinero porque dijeron que no era suficiente y empezó el ataque. A esa hora, según los documentos y los relatos, el relato de mi tío, en el riego, de ahí, del riego para acá, de la estación más bien del ferrocarril para acá, empezaron a atacar los exfederales
y colocando ametralladoras en lo que es hoy lo que fue el puerto de Barcelona, contra esquina del Hotel México, en donde estuvo el Cine Santander, inclusive, y ya de la parte de la defensa de la ciudad, pues colocaron ahí a unas personas con sus rifles en las torres de catedral. Obviamente, pues la desigualdad numérica y de armas provocó que pues, cerca de las 6 de la tarde el panorama, según platicaba mi tío, era verdaderamente de terror, ya que sobre pues, la avenida Independencia, la avenida Reforma, la 2 Sur, la 4 Sur, en esas calles, la 1 Poniente, sobre esas calles se había regado cadáveres Sí, claro. de personas, de soldados, de exfederales, o sea, se hizo ahí una batalla sangrienta que pues tuvo esa trágica consecuencia y pues ya alrededor de ya anocheciendo, me decía mi tío que la autoridad instruyó a varias personas, pues, voluntarios sobre todo, que tenían carretones, pues, a recoger cadáveres. Y en esa noche se recogieron 42 cadáveres de diferentes personas, que algunas, las que no identificaban, pues todas iban a parar ahí al Panteón Municipal en calidad de desconocidos. Claro. Otros se sepultaron inmediatamente, pero fue me decía mi tío, fue una de las peores noches que vivió Tehuacán, porque esa noche nadie durmió en Tehuacán, ya sea que unos buscando a sus familiares que no aparecían, otros pues, escondiéndose, claro, de que fueran a ser agredidos, y la mayoría pues con ese temor, ¿no? Y esa también, pues de alguna manera, avidez de conocer qué estaba pasando, por qué estaba. Mucha gente, como dicen, sucedió y nunca supo ni por qué. Mucha gente, claro. Sobre todo las señoras que pues, estaban siempre al margen de los hechos, no todas desde luego, pero la gran mayoría, y pues los niños jóvenes, que fueron digamos, de alguna manera las víctimas indirectas de todo este asunto. Entonces, todo ese 22 de octubre de 1914, pues fue uno de los días más aciagos que se recuerden en la historia contemporánea de Tehuacán, ya que pues este ataque que sufrió la ciudad fue de una manera, diría yo, pues muy sanguinaria, porque ya se habían dado 20,000 pesos, que era mucho dinero, y aún así... la avaricia era más grande. Pues sí, ¿no? Y sobre todo que te digo que eran mercenarios, o sea, sí. Higinio Aguilar, que me decía mi tío que era un señor de muchísima edad, que cuando entró acá a Tehuacán, llamaba a dos muchachos, porque tenían que bajar del caballo, porque ya a su edad ya no podía subirse solo. Pero ahí seguía dentro del movimiento, y pues como usted le dice, donde había dinero, ahí andaba. Tristemente, o sea, conociendo la situación actual del país, en el que la mayoría del pueblo pues estaba batallando por la dichosa frase, por unos centavitos, que eran los que percibían. Un claco, decían. Ándele. Entonces, el que fueran despojados incluso de esos centavitos de su dinero, que como ya mencionaban, tenían un sueldo de 76.50 a 75 centavos, la verdad es que el haber juntado esa cantidad en esos tiempos, como dicen, sí era una gran cantidad, pero pues bueno, una gran suma, pero pues como dicen, no fue suficiente, y fue lo que pasó aquí en Tehuacán. ¿Cuáles son los archivos que usted pudo o tuvo el privilegio de recopilar y de tener en su obra? Porque pues bueno, eso también es bastante interesante, ya que como lo mencionamos, usted tiene el acceso a esos archivos, no solo a la vivencia y la experiencia de su tío. Pues yo para armar mi investigación sobre la revolución en Tehuacán, pues sí tuve que recurrir obviamente a los archivos orales, que fue mi tío, fue otro señor apodado el Gorrión, contemporáneos de mi tío, obviamente, sí. Que también estuvieron presentes en este movimiento armado, y también los archivos de aquí del
en los documentos contenidos en el Archivo Histórico de Tehuacán, que precisamente, pues no solo yo los he consultado, es un archivo abierto al público, y ha habido historiadores, investigadores que también han tenido acceso a esa información y han publicado, obviamente cada historiador desde su óptica Sí, claro. ve el asunto, pero los datos duros sí provienen. Y pues yo que también tuve la fortuna de tener acceso a archivos particulares, de gente que pues también sus familias vivían en Tehuacán en ese momento, guardaron periódicos, guardaron escritos, cartas, oye, no me voy de acá porque está bien fea Sí, aquí la claro. situación, cosas de esas. Tuve yo acceso a ese tipo de información que de alguna manera sirvió para que hiciera yo ese trabajo que se publicó en el libro de Tehuacán, Horizonte del Tiempo, con el capítulo La Revolución en Nuestra Tierra, que precisamente habla de un suceso cronológico desde 1911 a 1915, de todos los hechos más sobresalientes que pude rescatar de la documentación de las fuentes ya antes referidas, y que de alguna manera pues deja un testimonio de ese periodo aciago por muchas causas para Tehuacán, pero que de alguna manera también pues representó el cambio de muchas situaciones para los habitantes de esta ciudad. Sí, claro. Entonces, pues es bastante interesante lo que le estábamos, platicando hace unos momentos. Usted tuvo el privilegio y bueno, igual los documentos están abiertos al público Sí, sí. para que puedan igual conocer un poco de nuestra historia. Arrancábamos esta sección pues con esa charla, con esa curiosidad del saber el por qué, el cómo, el cuándo. Y por supuesto, Tehuacán tiene una historia bastante significativa entre muchos mitos, muchas leyendas y pues bueno, si ustedes quieren pues también conocer un poquito sobre Tehuacán, ahí está la invitación para que se acerquen al archivo y puedan también pues ver esos documentos que como lo hemos platicado con la primera vez que fuimos a visitarlo, ese olor a historia Sí, no sí. tiene sin igual. No, definitivamente es un aroma que yo ya después de tantos años lo tengo impregnado en mi piel y en mi olfato. Sí, usted también ya es Sí, no, historia, está haciendo historia. inclusive la primera recomendación desde hace 26 años que estoy a cargo, mi maestro, don Salvador Cruz, me decía, hay que usar guantes. Sí. Entonces los guantes eran de tela, Sí. no de látex como hoy. Y pues sí, en un principio por los hongos y todo esto, pero llegado un momento en que ya me estorbaban para Sí, dar, vaya, el manipularlo. tacto se pierde, ¿no? Sí. El contacto, tener el contacto con el documento, pues, de alguna manera se va uno también impregnando de eso. Y ya llegó el momento en que ya no uso los guantes y Sí. no vaya que debe de ser porque es una medida de seguridad para el documento, sobre todo. Claro. A veces, pues, con las personas que tienen sus documentos, sus archivos personales, pues así me doy vuelo Sí. con el Incluso tacto. hasta el papel, la tinta era No, sí, muy distinta a lo que actualmente conocemos. Era papel de amate a veces, bueno, ya de la época colonial, y el otro era un papel importado que pues su mismo estado de conservación da testimonio de lo bueno que era, ¿no? Porque Claro. después de que han pasado más de 100 años, Siguen el esos color se documentos. amarilla un poco, pero en sí el documento se conserva bastante bien. Ahí en el archivo pues tenemos una norma, que es la norma de los archivos por lo general, de la temperatura que esté entre los 23, 24 grados, Sí, claro. para que se conserve bien, que no haya resequedad, que no les dé el sol. Sí. Hay ciertas normas, factores que tiene uno que cubrir para que el archivo
tener cajas archivadoras, de alguna manera tener bien conservado, porque pues de alguna manera el archivo histórico es la memoria histórica de nuestra comunidad, Claro. y pues de lo cual yo me siento muy honrado y a la vez pues muy comprometido de tenerlo bajo mi custodia y sobre todo la difusión del mismo, ¿no? Porque ese es otro de los factores que muchas veces no se lleva a cabo. Se tiene el archivo, pero ahí están bien los papeles. Bueno, pues, lo que dicen que bueno, lo que me decías, que la gente conozca, ¿no? Que la Claro, gente sí, conozca. también. Este es uno de los motivos por los cuales también que estamos lanzando este nuevo proyecto Muy a bien. cargo de la producción de Metavisión. Por supuesto, también a nuestro compañero Elías, que está en controles técnicos, siempre muy, muy pendiente, y por supuesto todos los que colaboramos en Metavisión. Pero pues bueno, nos comentaba usted también que tiene fotografías, alimentando esa curiosidad de saber cómo era nuestra ciudad en ese momento, cómo se respiraba, cómo vivía la gente. Pues existen también las fotografías, y dentro de su obra tiene algunas. ¿Cómo fue también, platíquenos cómo fue la recopilación de esas Bueno, fotografías? en ese sentido, pues yo, te repito, me siento hasta privilegiado. Sí. No sé si ya estaba yo destinado para dedicarme a esto, pero como te decía yo en un principio, provengo de una familia periodística. Mi tío, después de los hechos de la Revolución, ya un poco más adulto, compró su imprenta y en ella empezó a editar periódicos de diferente tipo, de diferente corriente política, él como editor. Entonces él Ok. hizo una, pues digamos, hemeroteca personal muy buena, y además fotografías, porque él era aficionado a tomar fotos. Tenía un amigo, el señor García, don Arnulfo García, que también tomó muy buenas fotos. Entonces él tenía también un pequeño acervo ahí fotográfico, que me hizo favor de cederme. Le digo, a mí no me heredes propiedades, herédame mejor tu biblioteca y tus libros. Y eso fue lo que yo recibí de mi tío cuando él ya abandonó este mundo. Y pues realmente teniendo yo esas fotos y consiguiendo con amigos, familiares, en el archivo Casasola, inclusive me tuve que ir allá a pelearme porque me cobraban 40 pesos en ese tiempo cada copia, no, 400 pesos, no recuerdo bien, pero muy Sí, caras, ¿no? eran muy caras. Pero yo dije, bueno, ya me metí a esto, ya estoy acá, y todo siempre con la idea de que Tehuacán pues tuviese su historia bien documentada, y sobre todo, como dices tú, las gráficas, que a veces bien dicen que una fotografía dice más que 1000 palabras. Claro. Y pues de esa manera me fui conformando un acervo que ya cuando lo vi, caray, pues ya sí ya da para hacer este trabajo, porque a veces y a través del tiempo me he dado cuenta que pues los artículos, todos los temas que he tratado y que he publicado en diferentes medios, siempre se hacía más atractivo al lector si le ponías una foto. Sí, claro. ¿No? O como decíamos antes, con muñequitos. Sí, y incluso no vamos lejos, a nosotros nos da curiosidad ver cómo era nuestra ciudad, pues en ese momento en el que la fotografía, la televisión era pues una innovación, pues, que llegara aquí. Entonces Sí, no, pues en ese tiempo la gente no podía conocer, vaya, estamos hablando de hace 100 años, sí, pues no había más que la fotografía, y la fotografía era carísima. O sea, la gente que tenía acceso a tomarse una fotografía era porque de veras le sobraba tenía algo dinero. de dinero. Y pues el periódico, por eso aquí en la esquina de la que le llamaban desde la época de la colonia las 4 esquinas, es donde está el Hotel México y las otras 3 esquinas. Ahí se ponía una especie de vendedor de periódicos, que obviamente eran periódicos de la ciudad de Puebla y de la Ciudad de México, y ahí era donde la gente, me decía mi tío, pues nosotros nos juntábamos entre 5 o 6, comprábamos un periódico que valía
10, 12 centavos, 10 centavos, y compramos entre todos y a leerlo, y ahí nos poníamos a leer, y pasaba la gente, y se lo cedían para que leyeran. Entonces prácticamente se convertía en las cuatro esquinas en una pequeña sala pública de lectura, ¿no? Pero esa era la manera en que la gente se mantenía informada, ¿no? Y sobre todo en esos episodios cuando empezó la revolución, definitivamente la gente quería saber, quería conocer a través de los periódicos y a veces de la radio cómo estaba la situación. Cuando acá en Tehuacán, pues también se utilizaba ese medio y como dicen, y de voz en voz, ¿no? Porque ahí era ir al mercado, que estaba donde está actualmente, el 16 de marzo, y ahí, o a los lavaderos, que estaban en la calle 2 Norte, donde está el seguro viejito, a un ladito. Ahí se encontraban los lavaderos públicos, que era como hoy el Facebook, ¿no? Sí, ahí iban todas las señoras y a ver, oye, platícame, y ya la otra le aumentaba, sí, claro. Y ¿cómo? Sí, así se hacen los chismes. Sí, ¿no? Y como lo menciona, eran las únicas formas en las que la gente se podía mantener comunicada y mantenerse al tanto. Tal vez, supongamos, yo tuve la oportunidad de leer el periódico, pero pues ya tengo que ir a lavar. Le voy a contar a mi vecinita, a mi comadrita qué es lo que leí. Pero pues bueno, igual aterrizando más sobre la Revolución Mexicana, una vez que termina, pues sabemos que hubo grandes beneficios y consecuencias dentro de este movimiento y su fin, como fue pues más que nada la promulgación de la nueva Constitución, que fue en 1917, que actualmente es la Constitución, sí, que nos está rigiendo efectivamente. También pues lo que es la reforma agraria, la repartición de las tierras, hubo muchos beneficios, y por supuesto lo que se buscaba se logró, que era quitar del gobierno a Porfirio Díaz, que fue uno de los detonantes. Platíquenos alguna anécdota de cómo se vivió ya la culminación de la revolución aquí en Tehuacán, y por supuesto cómo fueron las consecuencias que tuvieron. Bueno, digamos, la época ya posrevolucionaria, aquí en Tehuacán, pues tuvo mucha actividad, digamos. Tehuacán, antes de la revolución, ser una ciudad pequeña, muy apacible, digamos, clásica ciudad provinciana, que la gente era pues, muy accesible, la gente era muy unida, y viene ya el movimiento revolucionario y se ve el cambio, ¿no? Se ve el cambio ya. Antes la gente, pues, digamos, tenía en un entorno muy pequeño de unos 15, 20 mil habitantes, tenía su teatro, su plaza de toros, sus paseos, o sea, sitios donde ir de día de campo. ¿Tehuacán tenía plaza de toros? Plaza de toros en la 3 Sur, en la 3 Oriente, frente a la entrada del mercado, estaba una plaza de toros. Vaya, imagínense, son cosas que y ahí llegaron grandes toreros, ahí se hacían peleas de gallos, tapada de gallos, como se les decía. Sí. Se hacían infinidad de eventos. No solo las corridas de toros. Sí. Y la gente tenía el teatro Maza, o después Morelos, ahí en la 3 Norte. Y era, vamos, te repito, una ciudad muy homogénea, que tenía todos los servicios, por decirlo así, sí. y de alguna manera una economía bastante sólida, basada en lo que siempre Tehuacán se ha sostenido, que es el comercio, sí. Y aparte en esos tiempos pues ya despuntaba, ya acababa ya más bien iba consolidándose la industria de la jarcia, y ya iba despuntando de manera incipiente la industria embotelladora del agua, que eran dos pilares muy fuertes de lo que era la economía de Tehuacán, muy sólida. Entonces viene la revolución, ¿y qué le deja a Tehuacán el movimiento revolucionario? Pues en primer lugar,
se hizo el incremento de cuarteles. Sí. De cuarteles. Al haber muchos soldados, se incrementó el alcoholismo. Claro. Empezaron a surgir pulquerías por todo el mercado, por las calles aledañas, la prostitución. Fue otro, pues que como dicen, le llaman el oficio más antiguo del mundo, pero anteriormente pues había casas que le llaman casas de citas, Okay. que se iban los señores en la noche ahí a convivir A distraerse un ratito. con las damas, pero pues era algo hasta, Entre digamos, comillas, controlado, no estaba tan exactamente. desatado Y ya después de como eso después. empiezan a surgir la prostitución en el Parque Juárez, que antes no se daba. Sí, claro. Empiezan las muchachas ahí a apostarse y pues obvio con el reclamo de las damas de la vela perpetua y de la sociedad que no, no acostumbradas a eso, pues Sí. tenían ese, ay Dios mío. Sí, se asustaban, incluso era todavía un tabú en ese Sí, entonces. totalmente, ¿no? Y viene todos esos cambios, obviamente, digamos, eso es en la parte negativa. En la parte positiva, pues, Tehuacán empieza a crecer en lo industrial, ¿no? Sí. Y los pueblos, las poblaciones, los pueblitos, como le llamaban las juntas auxiliares, San Nicolás, San Lorenzo, San Diego, viene el reparto agrario, se les dan las tierras, como decía el eslogan, la tierra es de quien la trabaja, y se forman las comunidades ejidales. Obviamente hubo un factor que también que es digno de hacerse mención, que es que les dieron las tierras pero no les dieron el agua. Sí, Entonces sí, el sí. problema en Tehuacán y en muchos lados siempre ha sido El agua. la dotación del agua. Pero yo sí quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis Sí, sí. sobre la importancia de las tierras y las aguas y lo que habías comentado tú en un principio, y, de la Constitución, que es mencionar a un tehuacanero ilustre, para mí la máxima figura del Tehuacán contemporáneo, que fue el ingeniero Pastor Rué. Sí. Pastor Rué fue diputado constituyente por Tehuacán, aunque muchos decían que no, sí, está comprobadísimo, diputado constituyente por Tehuacán, y a él se le debe, digamos, de alguna manera, la protección de las tierras. Él fue gobernador provisional de Durango y ahí creó el primer proyecto para los ejidos. O sea que Pastor Rué se le debe bastante y fue además el impulsor del artículo 123 y 127 constitucional, pues que son los pilares de la Constitución actual, que nos sigue rigiendo sí, como tal, con sus reformas y todo, pero sigue siendo pues, nuestra Carta Magna, ¿no? Sí. Y por eso es que pues, los tehuacaneros debemos estar orgullosos de un paisano como lo fue y que todavía sigue vigente su obra y lo que él hizo en favor de la Constitución, como lo fue don Pastor Rué. Sí, la verdad es que es bastante interesante lo que le decía, mucha gente desconoce esa parte, ese lado de la historia, pero pues es bastante interesante conocerla. Igual desde su punto de vista, desde su opinión, también es bastante interesante saber, con toda la experiencia que usted tiene en el periodismo, con todos los archivos que ha leído, con toda la recopilación de información, en su opinión, ¿qué opina respecto a la revolución y el impacto que tuvo aquí en Tehuacán? Bueno, definitivamente el movimiento armado pues fue, digamos, un pleito entre la gente que ya no quería a Porfirio Díaz ahí, pero ya, digamos, eso fue para mí, que era lo más natural, lo más normal de una población que ya está hasta acá de sus gobernantes, pero ya para mí el verdadero problema vino ya después de Madero, después de que traicionan a Madero, Victoriano Huerta, la decena trágica en
1913, con el consecuente asesinato de Madero y Pino Suárez, y es ahí donde el país, a mi juicio, empieza a divagar, empieza a quebrarse con la formación de Zapata, Villa, todos enarbolando nobles intenciones de darle al país lo que a su juicio merecían. Pero se vuelve una rebatinga de todos contra todos, y aquí en Tehuacán, pues no se da ese nivel, sino hasta ya un poco después, cuando con la dotación de giros, que ese fue el pleito verdadero. Pero acá en Tehuacán la repercusión no fue tan visible, porque como en muchas partes del país, esperaban la gente a ver qué pasa, ¿no? Quién pierde, quién gana, con quién me voy, pero al rato ya resulta que con el que te vas ya no está con él, sino está con el otro. Entonces hizo una verdadera revolución, como dicen, una rebatinga ahí impresionante, que a Tehuacán, te repito, siento que no le llegó tan de lleno, a pesar de estar... La importancia que tuvo. Sí, no, y siguieron habiendo eventos de pequeñas refriegas ya revolucionarias, pero ya fueron muy mínimas, y sobre todo que la gente de Tehuacán, como creo yo que la gente de todo el país, lo que quería era paz. Claro, sí. Que no, desafortunadamente... sí, después de la escena trágica que tuvieron que vivir aquí, pues obviamente la gente dice, a ver, como lógica, a ver, queremos estar fue muy paulatino, ¿no? Fue muy paulatino volver al cauce, de una democracia, que es lo que siempre se ha buscado, y creo que se seguirá buscando y perfeccionando a través de los años. ¿Tiene usted alguna anécdota, alguna historia respecto a cómo actuó el gobierno de Tehuacán en ese Bueno, el gobierno de Tehuacán actuó muy sistemático al gobierno del Estado, ¿no? O sea, obediente. Claro. Sí, pero obviamente pues siempre se ha reconocido que el actuar del gobierno, de las gentes que tenían a su cargo el ayuntamiento, pues fue, digamos, de una manera que no trascendió más allá de lo que fue, lo que uno le llamaba la sumisión. He visto algunos periódicos y otros que no, que se aprovecharon para... O sea, siempre va a haber eso de que los malos contra los buenos y los buenos contra los malos. Pero creo que en Tehuacán la autoridad actuó pues, de una manera disciplinada, diría yo. Nunca, mejor posteriormente, ya en los años 20 hubo, como dicen, tomas de ayuntamientos, pero en ese tiempo, del periodo de la revolución, digamos del 10 al 20, fue muy... Y ya después se quiso de alguna manera controlar por parte del gobierno, los gobiernos revolucionarios, como les llamaban, instaurando en Tehuacán presidentes no electos por votos, sino electos nombrados por el gobernador, y que formaban consejos municipales, y en la mayoría eran militares. ¿No? Esa situación duró hasta 1951, en que pues ya la gente de Tehuacán estaba verdaderamente molesta, porque a pesar de que hubo algunos presidentes militares, presidentes del Consejo Municipal, presidentes municipales, que pues tuvieron un actuar más o menos decoroso, la mayoría pues en su condición de militares no estaban acostumbrados a recibir ni siquiera sugerencias, ¿no? Ellos eran mandar y imponían su ley. Entonces, ya en 1951 el gobierno del estado decide que Tehuacán ya está bastante grandecito para decidir qué autoridades los van a administrar, que van a administrar su municipio, y regresa Tehuacán al cauce constitucional,
nombrando como presidente, o eligiendo como presidente al profesor José Luis Herrero. De ahí él, por situaciones que dejó escapar un prisionero, nombran a don Isaac Gómez Jiménez, que a mi juicio pues, fue uno de los presidentes municipales más, que más beneficios le otorgó a Tehuacán. A Tehuacán, excelente, ¿no? Y pues como usted lo dice, durante la época de la Revolución, cualquiera que no estuviera pues a favor del gobierno que regía, pues prácticamente se iba para Puebla, como dicen, Sí, que no, ya no regresaba. llévenselo a Puebla, esa era la sentencia de muerte prácticamente, Sí, ¿no? sí, sí. Llévenselo a Puebla. Yo tengo una anécdota muy interesante, digo yo, Sí. que durante la toma de Tehuacán en el 14, un personaje de nombre Valentín Arroyo, que era hijo de un señor del mismo nombre español, que tenían un hotel aquí sobre la primera avenida de Independencia Poniente, un poquito más abajito del ADO. El señor Valentín Arroyo tenía, y su hijo era un muchacho alto, desgarbado, con un caminar muy desgarbado, que se hizo ganar el mote del caballote. Sí. Así lo conocían, la palomilla, como dicen. Y en una de esas empezó a gritar vivas a favor del gobierno. Lo oyen los revolucionarios que venían a caballo, se bajan y lo detienen y le dicen, pues hasta aquí llegaste, mi hermano. No, sí. Pero el otro ya, aunque lo negara, ya lo habían escuchado. Y uno de ellos saca su pistola y le dispara. O sea, lo hinca y le dispara. Ahí mismo. Ahí mismo en la calle, ahí frente al Hotel México. Y pues este muchacho cae. Y vieron que creyendo que ya lo habían matado, se suben a su cabeza y se van. La gente llega y a tratar de auxiliarlo y se dan cuenta que el tiro le entró en sedal, o sea, no sí, le perforó. Sí, sí, un rozón, digamos. Y este muchacho estaba desmayado, pero del miedo, ¿no? Sí, claro. Entonces ya la gente, a raíz de esta anécdota, la gente, cuando alguien pues salía de un problema de una manera muy, muy curiosa, decían, tienes la suerte del caballote. Del caballote. De que no murió. Yo digo que fue un hecho por demás sui generis, de que prácticamente lo ejecutaron ahí. Y sobrevivió. Y sobrevivió, que usaban sí. Balas de las grandes. 44, no sé qué calibre. De las grandes, sí, así claro, es. ¿no? Que sí, qué suerte. De hecho, ahorita que usted da como esa pequeña anécdota que dice la suerte del caballo, ¿usted sabe por qué se les dice a las personas que suelen tomar mucho, que están en las calles, té por ochos? Bueno, creo que ese es según lo que he leído, que era por el 3x8 o algo así. El té por 8. Té por 8. El té por 8 centavos. Exacto. Sí, ahí en la Ciudad de México era muy dado. Y hay una película que yo la vi siendo estudiante del Tecnológico, sí. Se llama Chin Chin, el té por 8, que es una muy buena película, la verdad. Sí, la verdad es que sí. En ese momento retrataba de una manera muy buena pues, el alcoholismo imperante en la juventud de los 70s en la Ciudad de México. Sí, claro. La capital. Sí, el y hasta la fecha aquí en Tehuacán, hace ya también muchos años, había ese famoso tecito, que era un té con hierbas, a base de infusión de hierbas, y le echaban su alcohol. Su piquetito, como sí, dicen. 3x8. 3x8 centavos. Son y de ahí 8 viene centavitos. El té por 8. Así es. Son muchas cosas, como muchas historias que incluso seguimos utilizando esos términos. No, sí, son términos que prevalecen. De generación en generación. Efectivamente, pero pues para concluir, algo que quiera usted agregar sobre la revolución aquí en Tehuacán, sobre su experiencia también, o su experiencia recopilando toda esa información. Como no, pues definitivamente
experiencia que me ha dejado esta investigación, este trabajo que he hecho durante muchos años sobre la revolución, pues sigo con esa, tratando de encontrarle un sentido a todo esto, ¿no? Sí. Todo este movimiento que pues yo creo que pocas personas me dicen que ya le entendieron, ¿no? Sí. La mayoría me dicen, no, pues esto es un verdadero masacote de ideas, Sí. la gente peleando a veces por no sé qué, como decían mi tío, que un amigo de él, que era muy común para unirse a los revolucionarios, vamos, únete a la bola, vamos a la bola, ¿no? Que le preguntó él a su amigo, bueno, ¿tú por qué vas a la bola? Pues no más. Nada más. Pues no más, decía. ¿Por qué me invitaron? No, no más, o sea, Sí, sí, sí. sin ninguna aspiración, ninguna intención, ninguna idea, simplemente Vamos. ver que el amigo se va, pues yo me voy ¿Qué con. está pasando? Entonces, Sí. así la revolución, para mi juicio, o en mi humilde opinión, no acabo todavía de entenderla. He leído infinidad de libros al respecto, cada quien con su opinión, Sí, y claro. pues yo creo que me voy a morir y nunca la voy a entender al 100%. Sí, es que es Muy muy complejo, difícil, muy complejo. claro, es muy complicado comprender y efectivamente Sumamente nosotros, complejo. como no tuvimos, no lo vimos, no lo vivimos, no estuvimos en esa época, lo único que nos resta es interpretar. Así es. Interpretar todos esos documentos, Así es. interpretar cartas, interpretar fotografías, todo lo que se encuentra en el, pues en la historia, lo que es documentada, lo único que nos resta es interpretar, Sí, sí. ver nuestra propia perspectiva y tratar de entender qué es lo que querían dar a este Sí, a ¿qué querían? entender. ¿Qué Sí, qué querían? querían, el por Todos, qué. ¿por Sí. por qué peleaban? ¿No? Exacto, ¿no? Porque todos luchaban obviamente por un ideal, ¿no? Sí, 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 Pero ya al final de efectivamente. cuentas, te digo, volvemos a lo de hace rato, todos Contra todos. todos, sí, la verdad es que sí fue un proceso que sí Pero pues que significó mucho, claro. lecciones, deja Visión. muchísimas Sí, consecuencias, ¿no? claro, sí, Pero sí. que para entenderla así, mejor dice, prefiero estudiar chino. Sí, claro. Pues bueno, ¿alguna recomendación igual que nos quiera hacer respecto a los libros? Platícanos también un poquito antes de terminar con este pues Pues programa. hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Sería, digamos, de una manera ocioso, así tal o cual. Ahora que tenemos la facilidad de la internet, pues basta con que lean Revolución Mexicana. Ahí está, Un autores sinfín. Daniel Cosío Villegas, hizo una buena recopilación de autores Pero vamos, en sí hay infinidad de publicaciones al respecto, ¿no? Sobre Urquizo, sobre Carranza, que no se suicidó, que no se murió, que se suicidó. Ya, repito, Sí. se abre un super panorama ahí de bibliografía que hay Claro. sobre la revolución. Es Sí, muy extensa. sí, hay Creo muchos que es de lo que más archivos se ha escrito en la época contemporánea sobre la sobre la revolución. revolución. Pues vaya, bastante interesante, la verdad. ¿Quiere hablarnos al respecto de Bueno, mire, libro? este es mi libro, Sí. mi capítulo. El libro se titula Tehuacán, Horizonte del Tiempo, y dentro del mismo, como en coautoría, escribí este capítulo que se llama La Revolución en Nuestra Tierra. Salió a la luz en el año 1997 y 25 años tiene que se publicó este libro. Y en su portada decidí incluir una fotografía que se me hizo muy interesante de Francisco Villa. Está en una cueva del Riego junto a Pascual Orozco, que era su acompañante permanente. Y ya luego investigué que Pancho Villa estuvo acá en 1911, y yo me enteré por un libro que publicó la que fue su esposa en ese momento, que era Luz Corral,
una señora de Chihuahua. Entonces, esta señora en ese libro manifiesta, yo pasé mi luna de miel en Tehuacán, en el Hotel El Riego, con Pancho. Y aquí pues está la fotografía. Entonces, yo le incluí fotografías de personajes que participaron en el movimiento maderista, entre ellos, voy a poner mi lente porque ya no veo, la letra chiquita. Sí, en este caso, en esta fotografía, vemos a personajes como don Pedro J. de la Llave, profesor ilustre de Tehuacán, una de las calles de Tehuacán lleva su nombre. Es también el doctor Alberto Orduña, el señor Aurelio Moreno Limón, que fue presidente municipal de Tehuacán. También vemos al doctor Juan Olivier, José María García, Mariano Ruiz Tirado, que también fue presidente de Tehuacán, y Agustina Cacho, cuyo nombre también lleva una de las calles de Tehuacán. Ellos se unieron al movimiento maderista, obviamente en los albores de la Revolución, y pues aquí también está otra fotografía, una caricatura de Madero cuando estuvo, se hace mención de que estuvo Bernardo Reyes en el Riego, y lo vino a visitar a Madero, acá Tehuacán. Aquí está otra de Camerino Z. Mendoza, que también estuvo acá en Tehuacán cuando se autonombró gobernador del estado. Estuvo en el Riego. Genaro Amezcua, que fue un personaje muy importante del maderismo. Él era, digamos, el correo de Francisco y Madero cuando estuvo acá en Tehuacán. Aquí está la foto de, era Higinio Aguilar, que como decía mi tío, ya no se podía ni bajar del caballo. Pero ahí andaba el santo señor. Esta es una foto. Quise incluir esta foto del teniente Gustavo Garmendia, Villafaña, ya que él, aunque no nació en Tehuacán, pero era tehuacanero por adopción, aquí vivió toda su niñez, y él pues, pasó a la historia del movimiento de la Revolución cuando en 1913 salvó la vida del presidente Madero cuando iba a ser asesinado por el coronel Jiménez Riverol. Entonces es otro tehuacanero que, pues, que dejó huella dentro de la Revolución, al igual que Pastor Rué. Y aquí están también el ayuntamiento, que siempre se retrataban en ese tiempo de la Revolución con el cuerpo de rurales, que eran los que de alguna manera protegían a la ciudad. Sí. Aquí está Juan Andreu Almazán, que fue otro de los exfederales que tomó Tehuacán. Y pues ya las fotografías que y aquí un mensaje de cómo se hacían los contactos con los simpatizantes de la Revolución, que era a base, luego eran escritos en clave, con números, ¿no? 5.7, ¿y eso qué quería decir? Para que no se enterara el enemigo. Claro, eran sus decodificaciones, eran su manera de decodificaban la información. Sí, claro, por si eran atajados en el trayecto, no se enteraran de qué es lo que querían decir, y pues ahí quedaba el mensaje. Así es, Angie. No, pues sí, es bastante interesante pues el poder ver incluso esas fotografías. ¿Cuenta usted con más material adicional? Sí, he ido a través yo nunca he dejado de recabar fotografías, a veces pues me las venden, a veces me las facilitan o la copia. A mí me interesa, ahora ya con las tecnologías actuales, pues ya no padece uno tanto como anteriormente de que la gente era renuente a prestar sus fotografías porque decían que ya no las regresaba uno, ¿no?
pero yo Sí, siempre claro. regreso todo lo que me presta. Excelente, ¿no? Y es que el tener una fotografía, algún documento, o alguna carta o alguna nota como las que usted tiene en su libro, la verdad es que el tenerlas ahorita, la gente las cuida Sí, sí, como, ¿no? Como sí, su sí, vida, el porque valor que es valor sí, claro. estimativo totalmente, Sí, ¿no? La claro, porque fotografía. pues ya no se puede recuperar. Una vez que se pierde algún archivo Sí, ahora ya muy por eso te digo, difícil. si lo tienes respaldado Sí, claro, si está digitalizado, sí, digitalmente, ya claro. la hiciste, pero Si no, ahí se fue sí, un pedazo enorme de de historia, historia. sí. Pero pues bueno, pues esto es un poquito de lo que se vivió de aquí en la revolución en Tehuacán. Es bastante interesante porque pues estamos viviendo actualmente en una ciudad totalmente diferente a lo que era en ese momento. Ya después con el auge de los hoteles, de las embotelladoras y todo eso, pues la verdad fue una época que a nosotros pues lamentablemente ya no podemos vivir. Entonces, Sí, sí, es muy, muy, muy importante seguir resaltando esa parte de sí, historia de Tehuacán. sí, sí. Definitivamente evocar esas épocas, este, pues es de alguna manera, yo siempre lo hago, no solo, además del hecho pues ese placer de recordar ese Tehuacán que no vivimos, que quisiéramos haber vivido, pues también mi intención es despertar la inquietud en las nuevas generaciones, en las autoridades, pues de tratar de, Rescatar. sí, no regresar, sino de inclusive copiar y hacer mejor ese Tehuacán de la Claro. época dorada, como le digo yo, Sí, del claro. turismo, ¿no? Claro, y además hay una frase que es muy, muy certera que dice, aquel que no conoce su historia. Está condenado a repetirla. Exacto. Es una frase muy, muy Sí, sí, certera, la verdad. certerísima, ¿no? Yo la tengo. Yo, por ejemplo, aquí en mi archivo tengo una frase, y hay algunas que dice que la sociedad, la gente guarda la historia en sus memorias y las sociedades en sus archivos. Sí, es cierto. Es una frase que tiene usted ahí Sí, sí, pegada en la entrada que del archivo. la puse ya hace muchos años porque se me hizo muy interesante. Sí, eso es bastante interesante. Pues bueno, ¿algo que quiera usted agregar? ¿Alguna conclusión que le quiera comentar a toda la No, gente que pues nos miren está viendo? que actualmente estamos, cada época decimos que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que es, es una, bueno, pues, venimos de una situación muy difícil como lo fue la pandemia, pero pues en Tehuacán en 1833 y en varias partes del país hubo también una pandemia hasta peor que murieron más de 1000 gentes acá en Tehuacán. Entonces, pues todos estos eventos nos dan pauta para, de alguna manera, tratar de fortalecer nuestro cariño, nuestro afecto por la ciudad que nos vio nacer. En este caso, la revolución también fue un evento no muy agradable para la gente de Tehuacán, pero que posteriormente vino la época dorada, les digo yo, Sí, del turismo, el turismo, los años claro. 30 a los años 70. Ahorita viene una recesión que yo creo que la historia para mí es cíclica, empieza, se disfruta y concluye. Entonces ahorita yo siento que Tehuacán va por un rumbo bueno, porque ya después de que se acabaron o han concluido su vida las diferentes etapas en las que ha sobresalido Tehuacán, actualmente, digamos, su fortaleza es la educación. ¿Por qué? Porque en Tehuacán hay más de 30 universidades y es algo de lo que Tehuacán sobresale bastante. Entonces, creo yo que nuestra ciudad puede ir por muy buen camino a través de la educación. Pues bueno, muchas gracias. Al contrario, Él Angie, es el cronista del archivo de aquí de de la la ciudad de ciudad de Tehuacán. Tehuacán. Él es Juan Manuel Gámez Andrade. Los que gusten pueden acercarse con él. La verdad es que van a pasar igual un rato bastante grato al poder compartir pues un poquito de la historia. Con todo Así que, gusto. pues bueno, ahí está
la invitación para todos ustedes. Y pues bueno, antes de concluir con este episodio, con este podcast, con este video informativo, recuerden que van a poder disfrutarlo a través de las diferentes plataformas y redes sociales de Metavisión, pues quiero dar un agradecimiento muy importante a lo que es la dirección del Complejo Cultural del Carmen por permitirnos y darnos permiso para poder grabar este podcast aquí en las instalaciones del Complejo Cultural del Carmen. Visítenlo porque también es un edificio con bastante historia, es un edificio bastante importante para la ciudad de Tehuacán. Y por supuesto recuerden continuar muy al pendiente de todas las redes sociales de Metavisión porque vamos a tener mucho contenido para todos ustedes, no solo en cuestión de entretenimiento, sino que también vamos a tener contenido cultural, artístico y por supuesto también informativo para todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por compartirnos todas No, esas es un historias. gusto, es un gusto. Pues a seguir estudiando un poquito más Claro que para sí. tratar de entender nuestra historia y por supuesto poder entender un poquito a Tehuacán. Yo soy Angie Trujillo, muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo. Recuerden compartir, comentar y por supuesto suscribirse a todas nuestras redes sociales. Recuerden que ya estamos presentes también no solo en Facebook, sino que también nos van a encontrar en YouTube, así que suscríbanse y compartan este video, este podcast y recuerden que nosotros nos vemos muy pronto. Ciao.